favor. Y me tiene hoy paciencia porque mis manos están sumamente secas. Y me iba a traer mi teléfono para que tengo ahí la Biblia para poderle dar. Es mucho más fácil, pero no lo traje. No soy amigo de los teléfonos y no lo traje. Así que vamos a ver cómo yo me llego allá a Lucas 14 después. Cuando esté ahí en Mateo 16:24, dígame por favor. Mateo 16:24 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a comenzar entonces en esta lectura bíblica. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Vamos ahora a Lucas. La cosa es que predicar aquí al aire libre con este viento frío no es fácil, pero bueno, el Señor Jesucristo nunca dijo que iba a ser fácil nada. Y además de eso se me secan las manos tremendamente. Y cuando llegue el verano, entonces me suda. Estoy por tirar la toalla. Lucas 14:33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por tu presencia en este lugar. Te damos gracias porque diste a tu Hijo Jesucristo en rescate por cada uno de nosotros. Te damos gracias por el Espíritu Santo que derramaste en nuestros corazones. Ahora te pedimos que ilumines nuestro entendimiento, que seamos edificados por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, puede tomar asiento, por favor, amado hermano y hermana. Cuando usted lee los evangelios, pues se puede decir muchísimo de las palabras del Señor Jesucristo registradas ahí en esos 4 primeros libros del Nuevo Testamento. Pero hay 2 elementos notables. Digo, se puede decir mucho, porque ¿quién podrá llegar a la profundidad de todo lo que ha dicho el Señor Jesucristo? Pero hay 2 elementos notables en las palabras del Señor Jesucristo. Uno es ese elemento con el cual estamos más familiarizados, que es el elemento de la dulzura, de la ternura, de la gracia del Señor Jesucristo. Algunos le llaman del magnetismo, del atractivo sobrenatural del Señor Jesucristo. Y está el otro elemento, el elemento de la severidad de sus palabras, que a veces parecen llegar al punto de rudeza, de aspereza. Algunos le llaman eso la advertencia del Señor Jesucristo, una nota de advertencia en lo que Él dice. Y existe, por supuesto, pues vemos también, cuando leemos los evangelios, le vemos a Él atendiendo a los afligidos, a los abatidos de la humanidad, en esa acción del Señor repleta de amor, del amor más puro, del amor más grande que usted se pueda imaginar, atendiendo a la gente, supliendo para ellos sus necesidades, sanando a los enfermos, libertando a los endemoniados, para luego que esa multitud corre a Él a hablarle palabras tan severas que quemaban en sus almas como hierro al rojo vivo, las palabras del Señor Jesucristo. Por eso les invito en esta mañana, pues, a investigar esta aparente contradicción en las Escrituras. Digo aparente porque en la palabra de Dios no existe contradicción alguna. Es una aparente contradicción y es la realidad de su atractivo. Por ejemplo, no necesita mucha explicación. Todos conocemos por qué, según las mismas Sagradas Escrituras,
la multitud dice que corrían hacia él por miles y miles. Y tampoco pretendo investigar el verdadero motivo por el cual aquella multitud corría hacia él, o las multitudes corrían hacia él. Pues sabemos que la gente, según los evangelios, la gente lo buscaba constantemente. Entonces, hubo inclusive momentos que hasta los reyes, como el mismo rey Herodes, que nunca se convirtió ni fue tocado pero tuvieron interés en él, deseaban verle, deseaban oírle, querían hacer algo de él. Algunos inclusive, según las escrituras, le invitaron a banquetes y nos maravillamos porque él fue a esos banquetes. Nos maravillamos de la integridad de nuestro Señor Jesucristo de sentarse nada menos que a la mesa de una de las personas más influyentes de su época en Israel, y sin embargo no ser dañado por aquello, como algunos profetas de Dios fueron dañados y son dañados por sentarse a la mesa o asociarse con los famosos de este mundo. Pero vemos que el Señor Jesucristo fue capaz de sentarse a la mesa de esta gente de influencia política, influencia religiosa en su época en Israel, y con la gracia que le caracterizaba al Señor Jesucristo, con esa sinceridad, con esa sabiduría de él, decirle verdades que fustigaron sus almas. Solamente el Señor Jesucristo podía hacer eso. Las multitudes, vuelvo a repetir, le seguían por todas partes. Y este es un hecho notable de su ministerio, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, su atractivo, el atractivo de él. Pero hay otro hecho notable en su vida, en su aspecto de ministerio terrenal, que parece una contradicción acerca de él. Y es que es esa constante advertencia de las consecuencias o las condiciones que él ponía para todo el que habría de seguirle. Y hubo un momento en que quisieron coronarlo rey. Ustedes han leído eso en los evangelios. Pero él se apartó y se escondió de ellos. Según Lucas, hubo un momento donde inclusive los discípulos creían, como las multitudes, que había llegado el momento o el tiempo en el que él debía usar de su poder y por demanda popular coronarse rey. Y esto él lo para cuando dice esas palabras solemnes: el que ama padre, madre, hermano, hijos, más que a mí, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Y cuando usted lee esas palabras escritas hace casi 2000 años, yo estoy seguro que nos da a todos un poquito de miedo. Porque son palabras sumamente duras. Vamos a ser sinceros, que inclusive en algunos de nosotros se levanta como un poquito de rebeldía contra esas palabras. ¿Cómo es eso que tengo que aborrecer a mi padre, a mi madre, a mis hermanos? O de lo contrario, no soy digno o no puedo ser discípulo del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere él decir con esas palabras tan severas y duras, palabras tan radicales? ¿Por qué rechazar a los mismos que ha atraído hacia él? Y en lugar de tratar pues de nosotros cubrir todo el evangelio, vamos a ver esas palabras a la luz del Espíritu Santo en Mateo 16:24 y Lucas 14:33. ¿Y por qué son tan importantes estas palabras para nosotros? Bueno, porque esas palabras no fueron dichas a la multitud. Esas palabras fueron dichas a aquel grupo de hombres que estaban muy cercanos a él y que eran sus discípulos, como usted y yo somos sus discípulos y sus discípulas. Y esto tuvo lugar, ocurrió en un lugar que se llama Cesarea de Filipo, lugar donde se registra el punto crucial del ministerio del Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús ha cumplido con la primera parte de su ministerio, lo que se conoce como ese año de la popularidad del Señor Jesucristo. Note que cuando él comienza a hablar estas palabras, cuando él comienza a poner esta advertencia, es que las multitudes comienzan poco a poco a alejarse de él, espantados o por la razón que fuera, temerosos. Y ahora
cuando él dice estas palabras, al menos uno de su grupo, uno de sus discípulos, un hombre aquí, ha entendido quién verdaderamente él es, el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Y eso está en Mateo 16. Vamos allá nuevamente a ver cómo llegamos. Gloria a Dios, parece que sí. Mateo 16 y verso 13 en adelante. Dice aquí: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hay una cosa que aclarar. Algunas personas creen que lo que dice el Señor Jesucristo es que Él va a edificar su iglesia sobre Pedro, pero no es sobre Pedro, sino sobre la declaración de Pedro. Lo que Pedro ha dicho, que Él es el eterno Hijo de Dios, el Cristo. Es decir, la garantía de la iglesia reposa sobre las prerrogativas y las garantías de la deidad del Señor Jesucristo. Como dice en Isaías capítulo 9, verso 6, ahí están los nombres de la deidad, o algunos de los nombres de la deidad del Señor, donde dice: y su nombre será, como dice, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sobre esa garantía es que el Señor Jesucristo edifica su iglesia. Entonces, aquí este hombre, Pedro, acaba de entender quién verdaderamente es el Señor Jesucristo. Y a partir de ese punto, a partir de esa conversación con sus discípulos, él comienza a revelarles a ellos, o a explicarles a ellos, el misterio de su método. Él comienza a decirles la realidad de la cruz, su sufrimiento, su muerte, su resurrección. Y por eso, allí mismo, todos sus discípulos, todos se asustaron y no entendían, y no volvieron a tener una comunión íntima con el Señor Jesucristo hasta después de la muerte y la resurrección de éste. Y específicamente hasta después que el Espíritu Santo fue derramado en sus corazones. Porque si usted vaya a Juan capítulo 16, verso 12, el propio Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: yo tengo muchas cosas que enseñarles. Dice: muchas cosas aún tengo que decirlos, pero ustedes por ahora no las pueden sobrellevar. ¿Qué quiere decir? No las pueden entender. ¿Por qué razón? Porque quien nos da el entendimiento para entender las cosas del Señor Jesucristo, o la doctrina del Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo, y aún no había sido derramado en ellos. Por eso ellos no pudieron entender esto hasta después de la resurrección del Señor Jesucristo. Los discípulos se asustaron y trataron de evitar la cruz. No más después de eso, el propio Pedro le trata de convencer al Señor que no vaya a la cruz. Y él lo reprende severamente también. Es decir, ellos trataron de evitar la cruz y bueno, nosotros nos sucede lo mismo. A nosotros no nos gusta la cruz, pero nosotros no los podemos juzgar a ellos ni criticarlos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos en este momento más luz que la que tenían ellos en aquel momento. En primer lugar, nosotros tenemos el Espíritu Santo ya morando en nosotros. Ellos no lo tenían. En segundo lugar, nosotros tenemos todo el consejo de la palabra de Dios, y la Biblia no había sido terminada todavía en aquel momento. Ellos no tenían más que
el Antiguo Testamento, pero no tenían nada del Nuevo Testamento. Es decir, no lo podemos buscar por eso. Entonces, vemos pues, mientras que nuestro Señor Jesucristo habló del reino y las maravillas del reino, sus rostros radiaban de gozo, de alegría, de esperanza. Pero cuando el Señor Jesús habló de la cruz, sus rostros decayeron y su fidelidad también faltó, porque así lo registra la Escritura. Fue allí donde, mirando fijamente a los ojos de aquel pequeño grupo de hombres, nuestro Señor Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y ninguno de ellos se atrevió a cumplir eso literalmente hasta después de la resurrección y hasta después que el propio Espíritu Santo fue derramado en sus corazones. Y si usted sigue la historia del Evangelio desde el principio de su ministerio hasta Cesarea de Filipos, usted verá hombres y mujeres constantemente abandonándole, viniendo y partiendo de la presencia del Señor. Ricos, pobres, escribas, fariseos, etc. Hasta quedar este pequeño grupo de hombres, los discípulos. Y si usted sigue la historia del Evangelio, después de Cesarea de Filipos, usted va a encontrar las siguientes palabras al final de su ministerio, que son: y todos le abandonaron y huyeron, refiriéndose a sus discípulos. ¿Sí o no, hermanos? Eso está ahí registrado. De manera que al final nosotros nos encontramos con el hombre más atractivo de la historia de la humanidad. Lo encontramos completamente solo. Ni siquiera uno estuvo a su lado. Es una historia completamente extraña, es única, y hay en ella una aparente contradicción y demanda de nosotros pues una cuidadosa examinación. ¿Por qué este método de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué esta manera de rechazar o repeler a los mismos que se sentían atraídos hacia Él? ¿Por qué razón? Si hacemos esta pregunta, debemos contestarla no por presunción humana, sino a la luz de las Escrituras que hemos leído y a la luz de las enseñanzas que emanan de ellos. Entonces, creo que estas Escrituras, las que ya leímos, Mateo 16:24 y Lucas 14:33, proveen la respuesta a nuestra pregunta. ¿Por qué este método? ¿Por qué esa severidad de las palabras del Señor Jesucristo? Comencemos por Lucas 14:33. Porque en esa ocasión, en Lucas 14:33, tengan un poquito de paciencia. En Lucas 14:33 vemos es una ocasión en la que el Señor ha sido invitado a comer a casa de un gobernante que era fariseo. Y había allí gran multitud. Note lo que él dice en el verso 28. Yo voy a leer el verso 28 de ese mismo capítulo, el verso 31 y el 33. Note las palabras del Señor ahí en esos versos. En el verso 28 dice: porque ¿quién de vosotros que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? En el verso 31 dice: ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y en el 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Entonces, pues casi siempre nosotros leemos o interpretamos que él dice literalmente: tú tienes que aborrecer a tu padre y a tu madre. El Señor no dice eso. Lo que el Señor dice: si tu amor por tu padre, tu madre, tus hermanos es más grande que por mí, no eres digno, no puedes ser mi discípulo. El Señor no está en contra de que amemos a nuestros padres, a nuestros hermanos. No está en contra de eso.
pero Él tiene que tener el primer lugar. Porque al fin y al cabo, nuestra capacidad de amar se la debemos a Él. Porque amamos, porque fuimos amados primero. Ninguno de nosotros pudiera amar a nuestros hijos si no fuera porque el amor de Dios fue puesto en nosotros primero. Aún los que no creen en Dios son capaces de amar porque Dios les ama así como son. Dios aborrece el pecado, Dios aborrece el vicio, Dios aborrece todo eso, pero Él ama al pecado. Porque en otros tiempos usted y yo estábamos iguales. Entonces, hay una pequeña palabra en los textos originales, en este pasaje, que echa mucha luz sobre esto. En el verso leemos literalmente, así pues, o lo que quiere decir, igualmente ustedes. Pero en los textos originales dice, por tanto, cualquiera de ustedes, impartiendo un significado completamente distinto, cualquiera de ustedes, como quien dice, pónganse en mis sandalias o en mis zapatos. Y el verdadero significado es que, como pudiéramos decir, que el Señor Jesucristo dice, ustedes se preguntan en su corazón, ¿por qué yo insisto en hablarles en términos tan severos? ¿Por qué advierto a todo el que quiere venir a mí con palabras tan duras y ásperas como esta? Y esta es la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál de ustedes que vaya a edificar, dice el Señor, una torre no calcula primero el costo? O que vaya a la guerra no se cuida de la calidad de los soldados con los que cuenta. De manera que, dice el Señor, por cuanto mi reino y mi ministerio es edificar y guerrear, yo tengo que ser cuidadoso con los hombres que escojo, las mujeres. Porque yo no estoy buscando hombres solamente y mujeres para salvar. Yo estoy buscando hombres y mujeres que sean útiles al reino de los cielos. ¿Entendió eso, hermano? Que glorifiquen el nombre de Dios Padre con el fruto de su vida. Dice el Señor, mi ministerio es edificar, eso es construir. Mi ministerio es luchar, eso es guerrear, destruir. Y para eso necesito hombres y mujeres dispuestos a todo. Y yo sé, dice el Señor, cómo escogerlo. Yo sé cómo escogerlo. Entonces él pregunta, ¿quién de ustedes no haría lo mismo si fuera a construir? ¿No calcularía el costo? El que va a construir una casa, o el que va a construir una cerca, lo que va a hacer. O si fuera la guerra, ¿no evaluaría la calidad de sus soldados? No la cantidad, hermano. No la cantidad. En este caso, la calidad de sus... Porque recuerde que él no habló de cantidad. Si usted lee el verso cuidadosamente, él dice, aquel que va a enfrentar con 10,000 a 20,000. Él está aclarando de antemano que ahí no entra la calidad, la cantidad, sino la calidad de 10,000 para poder enfrentar 20,000. ¿Agarró eso? Jesús no está enfocado en cantidad, sino en la calidad de los hombres y mujeres que estamos a su servicio. Dejemos pues a Lucas por ahora y regresemos a Mateo un momento. En Mateo 16 otra vez. Yo tengo que traer mi teléfono. O tener una toallita húmeda aquí para meterme los dedos. A ver. Entonces Pedro acaba de pronunciar esa confesión de fe en el Señor. Inmediatamente nuestro Señor dice algo en relación con su labor o ministerio que no había dicho antes. Mateo 16, note el verso 17 y 18. Él dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Note que esa declaración de nuestro Señor Jesucristo se refiere a su obra, se refiere a su iglesia, revela la naturaleza de su ministerio. Porque aquí él dice, primero él dice, yo edificaré, y en segundo lugar dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Nuestro Señor Jesucristo no dice, yo edificaré la iglesia aquí y cuando el Hades venga contra ella, entonces ella resistirá. Eso no es lo que Él dice. Él dice, ay hermano, 1.000.000 de gracias. Gracias. Él dice, mi iglesia es primero que nada, mi obra, mi edificio, mi ciudad fortificada. Por tanto, dice él, es indestructible. Pero mi iglesia está llamada también a ser una fuerza agresiva. Y yo soy quien la guía en la batalla, dice el Señor Jesucristo, contra todos los enemigos de Dios y los enemigos de las almas. Y además con esa infinita omnisciencia del Señor, con esa sabiduría del conquistador, Él dice, Él ve el último enemigo del hombre, porque el último enemigo del hombre siempre es la muerte. Y Él lo ve en esa frase, el Hades, y Él dice aquí, entonces Él dice, el Hades, Él lo ve y dice, es el último recinto del enemigo, el cual la iglesia atacará para vencer, porque sus puertas no prevalecerán contra la iglesia. Nosotros somos llamados a ser una iglesia que sale al frente, que sale al campo, que no se limita aquí a 4 paredes, o ahora paredes ni siquiera tenemos, pero que sale a hablarle al que está atado allá afuera, al que está en tinieblas, al que no conoce de Cristo, al que todavía no hay esperanza de salvación ninguna en Él. Nosotros tenemos ya esa esperanza, nosotros tenemos la esperanza bienaventurada, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, tenemos la salvación eterna en Cristo y todo eso lo recibimos por gracia y por gracia tenemos que también llevar. Entonces aquí, igual que en Lucas, encontramos estos dos elementos, construir y guerrear. Yo voy a construir mi iglesia, dice el Señor. ¿Cuál de ustedes que vaya a construir no calcula los gastos? Eso es lo que está diciendo Jesús. Y luego dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí viene la parte allá en Lucas y dice, ¿qué rey que vaya a la guerra no evaluará a sus soldados? Así que, así es como nosotros encontramos la respuesta a la pregunta de que ¿por qué Jesús usa palabras tan severas y tan ásperas contra la multitud que se sentía atraída hacia Él? Y déjeme decirle algo, eso sigue sucediendo hoy día. En aquel tiempo, pues yo dije que no iba a averiguar o iba a entrar en ese detalle, pero voy a hacer un pequeño paréntesis. Sabemos por las Escrituras que muchos de esa multitud le seguía a Jesús por los panes y los peces. Él mismo se lo dijo. Y Jesús no hablaba por hablar, ni nunca mintió. Él les dijo claramente, ustedes me siguen por los panes y los peces, porque ayer les di de comer. Y sobraron. Sobraron, se saciaron, para no decir pues sí, se hartaron, porque suena muy vulgar. Se hartaron hasta saciarse. Y entonces, ¿a quién no le gusta eso? Y hoy día se predica un Jesús que llena los bolsillos de dinero y que nos da todo lo que el dinero puede comprar. Un Jesús que nos dicen que como ya Él pagó el precio y Él sufrió, usted no tiene que sufrir nada, usted no tiene que pagar precio. Todo es un paseo en el parque, pero ese no es el Jesús de las Escrituras. Y por eso Él advierte a la multitud que se sentía atraído hacia Él en aquel tiempo y en este, porque Él no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él advierte con palabras bien claras que no es fácil servirle a Él. Que el rey que vaya a la guerra no evaluará a sus soldados. La cantidad, no la cantidad, sino la calidad. Entonces, vemos que Él está comprometido con la edificación de la iglesia. Y Él está comprometido con hacer la guerra a todos los enemigos de Dios y de las almas. Entonces, Él tiene que estar seguro con qué tipo de hombre y mujer Él cuenta que le siga. ¿Qué calidad de hombres y qué calidad de mujer hay en nosotros? Por eso Él usa esas palabras tan severas y ásperas cuando trata con esa multitud. Entonces, la multitud le decía, los discípulos inclusive le decían, Señor, mira las multitudes, el día de tu coronación está cerca, serás nombrado rey por votación popular. Y Él dice, no, yo debo edificar y pelear la buena batalla. Si algún hombre de esa multitud quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, o una mujer, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y entonces me sigue.
El Señor Jesús nos está diciendo que esto no es por votación popular, que esto no es cosa fácil, que esto es duro sacrificio, duro trabajo, duro pelear y edificar. Así es como se conquista la victoria en mi reino, dice el Señor Jesucristo. ¿Quién quiere seguirme? Para Dios la calidad siempre es más importante que la calidad. Recuerde eso. Siempre para Dios la calidad es más importante que la cantidad. Perdón. Es más importante que la cantidad. A nosotros, sobre todo los pastores, tenemos dificultad con eso. Porque a nosotros no nos gusta que nadie se vaya a la iglesia. Quisiéramos ver la iglesia llena. Pero cuando Dios, no sé cómo, amedrenta inclusive a multitudes que pudieran estar en la iglesia o a grupos de gente, no multitudes porque son pequeños, pero ciertos grupos de gente y no vienen, o si vienen se van. Nosotros no queremos ver eso. Nosotros no queremos que eso suceda. Pero sabemos que Dios siempre tiene la razón. Usted sabe que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento leemos que unos 32,000 hombres se brindaron para pelear la batalla del Señor. Allá en el Antiguo Testamento. Pero Dios dijo, son demasiados hombres, hay que probar su corazón. Y usted sabe que en unos minutos 22,000 hombres se regresaron, dice, a sus casas y a sus quehaceres. Tome nota de eso, porque nosotros vivimos muy ocupados en nuestras casas y en nuestros quehaceres. Y las cosas de Dios, o para las cosas de Dios, nunca hay tiempo. Entonces 22,000 hombres se regresaron a sus casas y a sus quehaceres. Y quedó otro gran montón de hombres y Dios dijo, todavía son muchos, hay que probar sus corazones. Allí en el arroyo dice, el hombre que tome tiempo innecesario para cosas necesarias. ¿Qué quiere decir eso? No es un juego de palabras, lo que quiere decir es el que gasta el tiempo, el que no aprovecha el tiempo correctamente, el que malgasta su tiempo, debe irse a su casa, dice Dios. No me place en usarlo. Y de los 9,700 que quedaban, de los que quedaban de 12,000 hombres, 9,700 y pico se fueron a su casa y quedaron solo 300. Pero esos 300, note usted la gran diferencia en los números, 32,000 a 300. Pero quedaron 300 que sí eran fieles, y estaban probados. De esos 31,700 se fueron. La obra de Cristo no es por votación popular, no es por aprobación popular, sino por almas dispuestas a sufrir, luchar y morir, edificando y luchando por la gloria de su nombre. Y nuestro Señor no ha cambiado. Hebreos 13:8 dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, sin embargo, no hay uno aquí, en este grupo que estamos aquí, y quizás los que me estén escuchando, no hay uno aquí, ni en los que me estén escuchando, el Señor Jesucristo desprecia. Él no desprecia a ninguno de ustedes. Él no desprecia a nadie. No hay uno que Él no desee enlistar en sus filas. Pero el caso es que tenemos que ser enlistados de acuerdo a sus condiciones, no a las nuestras. De acuerdo a lo que Él ponga delante de nosotros, las condiciones del discipulado. Y yo apelo a ustedes no como a hombres y mujeres que necesitan salvación, porque sé que la mayoría, el 99,9% de los que estamos aquí ya somos salvos. Es decir, que no apelo a ustedes como hombres que necesitan salvación o mujeres que necesitan salvación, sino como a personas, hombres y mujeres que deben saber la verdad y reconocer que llamarse cristiano no es fácil. Pero yo quiero que usted sepa que es la honra más grande a la que cualquiera persona puede aspirar en este mundo. Ese es el apellido más honroso que usted puede llevar, el de cristiano. Más honroso que nuestro propio apellido de familia y de sangre. Tampoco pretendo halagarles diciéndoles que el Señor Jesucristo los necesita, porque el Señor Jesucristo no necesita a nadie, hermano. Empezando conmigo, no me necesita a mí, no lo necesita a usted. Él se place en primero salvarnos, equiparnos con su Espíritu Santo, escogernos para servirle a Él, porque es una honra, es un privilegio que no todo el mundo tiene, servir bajo las órdenes del Señor Jesucristo. Vale la pena, no hay nada más grande, aunque por algún poco de tiempo seamos probados por fuera.
Él nos advierte también que tendremos que ser probados hasta por fuego. Jesús no ha terminado de construir la iglesia. Jesús no ha terminado con ninguno de nosotros. Jesús no ha terminado la guerra. Y Jesús quiere contar con usted. Contar no es necesitar. Él quiere contar con usted y quiere contar conmigo. Él no lo necesita a usted. Él no me necesita a mí. Él nos extiende a nosotros una invitación que es una honra que nosotros no merecemos. Es una bendición que no merecemos. Pero Él quiere contar si usted está dispuesto a llenar los requisitos del discipulado. Más que multitudes, Jesús anda buscando un hombre, una mujer dispuesto al sacrificio de todo por su nombre. Recuerde que todo es por su nombre. Por eso Él nos confronta a todos y dice, si alguno quiere venir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Quién seguirá en pos de Él? Es la pregunta. ¿Sabía usted que usted puede aplaudir sin seguir a Jesús? Usted puede admirar sin ayudar. Escuche bien, esto es importante, lo voy a repetir. Usted puede aplaudir sin seguirle, como un espectador en las gradas de un partido de fútbol. Usted puede aplaudir, pero usted no está pateando la pelota ni corriendo allí en la cancha. Usted puede admirar sin ayudar. Usted puede estar tan cerca de Jesús como para tocar el borde de su manto y sin embargo no seguirle. Sin embargo, no seguirle a ninguna parte. Escuchemos sus condiciones, por favor, al discipulado. Y que el Espíritu Santo nos dé entendimiento. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Estas son las condiciones del discipulado. 3 cosas, sin embargo, una sola. La esencial es la más importante es la que se menciona de último. Las 2 primeras son prerequisitos, son necesarias. Es decir, usted no puede llegar a la última sin pasar por las 2 primeras. Que dice, de nuevo, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Esa es la segunda. La tercera, sígame. Sígame. Entonces, la manera en cómo el Señor Jesucristo escoge su palabra es maravillosa. Nadie puede hacerlo como Él, porque Él es Dios. Es algo fascinante, maravilloso. Y sorprende cuántas veces en el Evangelio Él dice, sígueme, sígueme, porque esa es la meta final, hermano. Seguir a Cristo, no aplaudir a Cristo, no decirle, oh, qué maravilloso, qué lindo suena todo eso. Es seguir a Cristo. Porque todo lo demás se queda y no llega a ninguna parte. El llamado es tan simple que cualquier niño lo puede explicar y lo entiende. Y a la misma vez tan profundo que ningún filósofo ha podido llegar a la profundidad de esas palabras. De esas palabras del Señor Jesucristo. En resumidas cuentas, si nosotros aspiramos a ser contados entre los hombres y las mujeres que han de edificar y guerrear bajo las órdenes del Señor Jesucristo, ¿qué cosa es necesario? 2 cosas muy simples son necesarias. Primero, usted tiene que confiar en Él. Y segundo, usted tiene que obedecerle a Él. Ahora bien, yo no puedo seguir a Jesús si no confío en Él. Pero puedo confiar en el sentido general y nunca seguir a Jesús. Usted sabía el cuento ese, que lo he hecho antes, que sucedió de verdad. El hombre que pasaba en la cuerda floja de una azotea de un edificio a otro. Y pasó 2 o 3 veces la cuerda floja del hombre sobre la calle, sin nada, sin net de seguridad abajo ni nada. Y él pasó. Y luego agarró una carretilla de esa de albañil y pasó empujando la carretilla sobre la cuerda y regresó y dijo, ¿ustedes creen que yo puedo pasar a alguno de ustedes en la carretilla al otro lado? Y todo el mundo dijo, sí, claro, creemos que lo puedes hacer. Entonces le dijo un hombre, ven conmigo, yo te voy a pasar. No. Pero se acaba de decir que quiere decir, sí, yo creo, pero no confío en que tú puedas pasarme a mí. Entonces, es lo mismo que acabo de decir, pues, usted puede seguir a Jesús, es decir, usted puede confiar en Él en el sentido general y nunca seguirle. Porque no llegamos al extremo de servirle bajo las condiciones del discipulado, porque son difíciles, porque demandan una renunciación en nosotros.
Hay muchos que creen que Él es el único Señor y Salvador personal. Amén. Nunca toman su nombre en vano. No aceptarían o no permitirían que nadie hablara irrespetuosamente del Señor Jesucristo, pero no le están siguiendo porque no hacen nada para Él. ¿Va entendiendo lo que significa seguir a Jesús? Es hacer algo para Él y para la gloria de su nombre. Amén. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo es el proceso secreto, interno, que toma lugar en cada uno de nosotros. Eso es negarse a nosotros mismos. El tomar la cruz es la manifestación externa de que el proceso interno es real y verdadero. Cuando la cruz es externa, pero Jesús se enfoca siempre primero en lo interno. Recuerda eso. Él se enfoca siempre en lo interno. Porque cuando hay esa autonegación, cuando hay esa renunciación, cuando yo me niego a mí mismo, entonces soy capaz de echarme la cruz arriba y seguirlo a Él. Recuerden que los dos primeros son prerequisitos para poder llegar a seguirle, pero a seguirle de corazón. ¿Qué es autonegación? El Señor Jesucristo lo dice todo. Cuando Él habla, nosotros somos los que complicamos las cosas cuando tratamos de explicar los principios bíblicos. Pero Él lo dice claro todo. El negarse a sí mismo, es decir, no a todo deseo o capricho que viene de mi voluntad personal. Es decirle no a mi agenda personal y poner la agenda de Cristo primero. Y nosotros a veces nos quejamos y pero es que no me alcanza el tiempo. ¿Sabe qué? Cuando nosotros le damos el primado a Dios y le damos el tiempo, pruébelo. Cuando usted se para tiempo para orar, lo primerito del día que usted hace es orar. Téngalo por seguro que el día tiene las mismas 24 horas, pero usted va a ser capaz de lograr más cosas en ese día que usted se paró para orar que si no hubiese orado. Porque podemos decir, ay, no tengo tiempo de orar, no puedo hoy. Haga la prueba. Lleve ¿cómo se dice eso? Un diario. Y vea cómo es su vida cuando usted se para tiempo para Dios primero y cuando usted no lo hace. Y siempre decimos que no tenemos tiempo para Dios y no tenemos tiempo para servir a Dios. Y nunca nos va a alcanzar, obviamente, el tiempo. Para nada. Entonces, eso es autonegación. Cuando nosotros ponemos las cosas de Cristo primero y las de nuestras, las anulamos, las ponemos a un lado. El negarse a sí mismo es decir no a todo aquello que viene de mi voluntad. Negarse a usted mismo es casos radicales, algo que pone el hacha a la raíz de cada asunto. La raíz del árbol. Un hombre puede practicar autonegación toda su vida y nunca negarse a sí mismo. El hombre puede practicar autonegación en este y aquel asunto, sin embargo, mientras hace todo eso, se hace cada día más egocentrista y más orgulloso. ¿Sabe usted que aquí no es el problema? Pero usted en algunas congregaciones donde yo he estado, usted puede ver individuos que se sienten orgullosos de ser más santo que usted y de ser más humilde que usted. Hay gente que presume de humilde y se sienten orgullosos de ser humildes. Ahí está el problema, hermano. Entonces, ahí tenemos el gran problema. Orgulloso de ser humilde. Nuestro Señor Jesús no dijo, practiquen la autonegación en lo externo. Él dijo, niégate a ti mismo. Esto es una cosa, es decir, pon a tu lado escoger, pon a tu lado desear, pon a un lado planear o arreglar las cosas a tu conveniencia. No escojas más. No ejerzas tu voluntad, excepto para decir, Señor, sea tu voluntad primero. Eso es lo único que usted tiene que ejercer. Y lo único que yo tengo que ejercer mi voluntad es decirle, no, Señor, no mi voluntad primero, sino la tuya. Eso es lo que el Señor hizo allí en el huerto, dándonos ejemplo a nosotros. Yo me niego a mí mismo cuando entrego las llaves de mi corazón al Señor Jesús y digo, entra, Señor, en mi corazón y ve que no te oculto absolutamente nada. Ahí está. Búscalo. Ejerce tu señorío y tu perfecta voluntad en mí. Eso no es fácil para ninguno de nosotros. No es fácil. Toma tu cruz. ¿Cómo debemos vivir esto? Toma tu cruz. ¿Qué es eso? Yo no sé por usted. Y tampoco sé de mí mañana.
¿Sabe por qué? Porque la cruz en su práctica cambia diariamente. En su principio bíblico jamás cambia, es la misma. La cruz es la misma. La cruz es un símbolo de muerte, es una renunciación a mí mismo. La cruz nos mata. El Evangelio de Cristo nos mata primero y nos da vida verdadera después. Nos renunciamos a la nuestra, que no sirve para nada. Él nos da una vida eterna en su nombre. Entonces, la cruz cambia todos los días porque usted no sabe que se va a enfrentar mañana. En su propio hogar va a tener que hacer más de algún arreglo y se va a tener que echar esa cruz mañana arriba. La cruz es aquello que se entremete entre su visión en el momento que demanda negarse a usted mismo. Todo aquello que me hace poner mi yo a un lado. Y a mí me impresiona pues profundamente el hecho de que cuando un individuo viene a Cristo, empezando por mí, la última batalla se pelea sobre una sola cosa. Sobre una sola cosa. Yo no sé cuál será esa cosa en su caso, pero yo quiero que usted sepa que cada uno de nosotros sabe cuál es esa cosa. ¿Sabe por qué? Porque Dios no nos deja ninguno en tinieblas. Dios nos muestra qué hay dentro de nosotros. El Espíritu Santo siempre nos muestra a nosotros qué cosa hay aquí adentro de nosotros, qué anda mal en nosotros. Y nosotros sabemos. ¿Sabe lo que Dios quiere con nosotros? Que seamos al menos por 5 minutos honestos con Él. Que seamos por 5 minutos honestos con Él. Cada hombre, cada mujer es llamado a ser sincero con Dios y a admitir qué cosas se interpone entre Él y Jesucristo. ¿Qué cosas se interpone entre nosotros y Cristo? Para algunos de nosotros, pues, ir a casa arrepentido y reconocer que hemos herido a uno o a varios de nuestros seres queridos. Para algunos de ustedes admitir a sus hijos que han sido injustos con ellos. Para algunos de nosotros es el trato con ellos. Para otros es decir, con cualquier otra persona. En alguna manera tenemos que admitir que hay tiempo para todo menos para Dios. Dios nos muestra estas cosas. Seguir a Jesús es una verdadera cruz. Hermanos, no es un paseo en el parque. Son los términos de Jesús, no los nuestros. Por eso Él dice, excepto que me ames más a mí que a tus padres, a tu esposa, a tus hijos, etc., no eres digno de mí. Ahí está la clave. No puede haber un amor mayor en nosotros que el amor a Cristo. Si en nosotros amamos cualquier otra cosa, cualquier otra persona más que a Cristo, estamos descualificados. No podemos ser sus discípulos, por más que procuremos. No podemos, hermano. Tenemos que amar a Cristo primero. El Espíritu Santo nos ayude. Yo no puedo hacer el mensaje menos severo de lo que el propio Señor Jesucristo lo pone. Esa es la manera que Él lo pone. Toma tu cruz, no la de Cristo, porque nadie puede llevar la cruz de Cristo. Nadie, solamente Él pudo llevar su cruz. Y en ese gran misterio hizo posible que usted y yo podamos llevar la nuestra. ¿Sabía usted eso? En ese gran misterio en que Él llevó su propia cruz, hace posible que usted pueda llevar su cruz y la mía. Porque todo lo que usted y yo necesitamos para vivir una vida victoriosa en esta tierra nos ha sido dado en Cristo Jesús. Ya Cristo es suyo y usted es de Él. Entonces, hay una cosa más que decir. La única manera en la que usted podrá negarse a usted mismo y tomar la cruz es poniendo sus ojos en el Señor Jesucristo. Y entronándole en su corazón para todo lo que usted haga, lo haga para Él, por medio de Él y para la gloria de su nombre. Si lo hacemos para nosotros o otra persona, fracasamos también. Asegúrese que todo lo que usted haga, siempre lo haga para la gloria de Cristo. Si lo hago para mí o para el bien de mi persona, de otra persona, estoy fracasado, porque al final del trayecto voy a tener que darle cuentas a Él. Tiene que ser para Él, hermano. La cruz es la antesala de la resurrección, recuerda. Y nosotros tenemos esa esperanza bienaventurada de que seremos resucitados en el último día. Y si no llevamos la cruz que Él quiere que llevamos hoy, no vamos a participar en la resurrección. En la resurrección de los que son resucitados en Cristo. Hay una otra resurrección, esa para ir a la segunda muerte. Pero en esa yo no quiero estar. Usted tampoco quiere estar, ¿cierto? Acerquémonos hoy a Él.
Vamos a estar en pie ya, hermano, que ya voy a terminar. Acerquémonos a Cristo y digámosle, Señor, tú nos has atraído hacia ti. Nos has atraído hacia ti con ese amor irresistible. Y estamos aquí para oírte, para obedecer, para que nos ayudes a someternos bajo los requisitos del discipulado. Que seamos capaces de llevar, de negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz y de seguirte. Y la Biblia dice que si sufrimos con Él, también con Él reinaremos, hermano. Es que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, somos una iglesia pequeña. Y la semana pasada hablamos de levantar los diferentes ministerios que están por morir ya en la iglesia. Y de ser una iglesia usada por el Espíritu Santo para alcanzar las almas que se pierden. Y para edificar las más tiernas, los niños, los adolescentes, los jóvenes y aún los recién convertidos, que necesitamos hombres y mujeres que se enlisten en la escuela dominical, que se enlisten como mujeres, que se consagren como salmistas y músicos del Señor, y en el ministerio de hombres, ministerio de damas. Padre, en el nombre de Jesús, revigoriza la iglesia, aviva los ministerios, aviva el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Queremos ser capaces de cumplir con los requisitos del discipulado, de negarnos a nosotros mismos, de tomar la cruz que tú has escogido para que nosotros tomemos, y es diferente cada día, Padre, y que también sigamos a Cristo y le sigamos de buena gana y le sigamos para glorificarlo y exaltarlo y llevar frutos que glorifiquen tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Padre. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados.